Con las cenizas trazó la señal de la cruz en la frente del niño. Júrame por Dios que vas a ser un buen cristiano, lo juro. Pero esa misma tarde, cuando salió a jugar en el campo, Axotecatl le puso delante un ídolo de piedra y tuvo que hacer el juramento contrario, con la sensación de ser un traidor por partida doble. Bienvenidos, estás en Master Vidal, en este canal en YouTube. Yo soy Marco Vidal y hoy tenemos una entrega de carácter literaria con una novela espléndida como hasta ahora todas las entregas que han sido de este autor. Es la quinta entrega que tenemos en este canal de el maestrazo Enrique Serna. Te voy a decir cuáles hemos trabajado aquí por si quieres recurrir a ellas. Giros Negros, La Fruta Verde, Señorita México y Uno Soñaba que era Rey. Y seguro ya empezará, estoy por empezar a leer ay, nada, se me acaba de olvidar solo por compartirlo, pues. Serna, tremendo autor, nació el 11 de enero de 1959, así que incluso debe estar en plenas facultades artísticas y literarias, y para mí ha sido un enorme descubrimiento. Lo encontré apenas que empecé a hacer las entregas de este canal, y la verdad es que hasta ahora no tiene desperdicio en ninguno de sus trabajos. Bueno, pues este es el quinto que vamos a trabajar nosotros y se llama Ángeles del Abismo. Es una novela un poco larga, te recomiendo entonces que te tengas paciencia. No es un proceso rápido, es bastante larga, debe tener casi 450, 500 cuartillas. Pero bueno, pues como la narrativa del maestro Serna nos tiene ahí metidos con montones de historias y de anécdotas bien interesantes. Y entonces a partir de eso yo creo que lo que decía es que lo que he dicho en este canal es que este texto en particular son de esos libros que a mí me gustan mucho porque este canal no es para especialistas, ni para profundidades literarias, artísticas, ni cuestiones así pseudo intelectualoides para adornarme. Es un canal que pretendo, esa es mi idea, generar un nexo más sencillo con el arte literario, que la literatura como tal no nos espante. Y textos como este son un gran ejemplo de lo que este canal y en mi propuesta persigo, que es encontrar un texto que tenga una historia, que te mantenga entretenido, que te divierta incluso durante las cuartillas que sean necesarias, que se entienda lo que el autor está pretendiendo, que sepa usar los recursos literarios y que los utilice justo para potenciar lo que tiene que decirnos. Cuando utilizan los recursos literarios por innovaciones técnicas y por cuestiones como dentro del propio proceso literario, sin algo consistente de valor social, existencial, personal incluso, cuando no lo tiene esa pieza literaria, sin duda no niego el valor que pueda tener y es muy interesante, pero sí es para especialistas y no es el caso de este canal. Aquí pretendo que pasemos un muy buen momento con la literatura, que tengas elementos para poder recomendar estos libros, que se vuelva un asunto muy cotidiano de intercambio, que puedas recomendar estas cuestiones del canal, estos programas, y sobre todo que vayas y que poco a poco te vayas enfrentando con estos textos literarios ya con el mote de literarios artísticos y que sin embargo en realidad también son muy sencillos de leer. Bueno, pues es el caso de Ángeles del Abismo. Yo agregaría entonces, es una novela que súper interesante, muy entretenida, con un montón de anécdotas, algunas de ellas incluso divertidas, con una presión de lo que se va a resolver, con un montón también de cosas ahí intrincadas, como de la famosa lucha entre el bien y el mal. Serna es un autor que utiliza los medios literarios para potenciar lo que está contándonos. Entonces tiene monólogos interiores, tiene un orden en sus capítulos, nos va contando una historia que se enreda con otra, va interponiendo las imágenes literarias en la misma historia para potenciarla, para generarla más bella, para llamar la atención. Y tiene algo muy importante que decirnos desde el carácter, yo diría, en los niveles de lectura que trabajamos en este canal, esta es una novela filosófica. Apunta directamente sobre eso. Por supuesto que está detallado, sobre todo en los roles principales. Es una historia de amor de estos jóvenes que van madurando
está detallado y tenemos un carácter psicológico en ese nivel, pero sobre todo habla de un asunto cultural, de cómo se fue formando nuestra cultura, nuestra filosofía de vida en los mexicanos. Eh, Ángeles del Abismo históricamente trata sobre un periodo en la época de la Nueva España, recientemente nombrada quizá, o incluso posiblemente en ese proceso novohispánico que dura 2 siglos y medio, tras 3 siglos casi de sustento, y que mostrado así como lo hace Serna, podemos encontrar que todavía lo vivimos, que esas herencias que vienen de ahí, de ese contacto español con las culturas mexicas, prehispánicas propiamente, lo seguimos manifestando y que fue un brutal trauma, que en realidad sí tiene mucho sentido los historiadores, los antropólogos, etcétera, los filósofos que puedan hablar de este encuentro con características muy violentas y brutales al interior de nosotros como país, como seres humanos, que todavía tenemos esa herencia muy marcada. En esta novela cobra mucho sentido y Serna se encarga de dar sus puntos de vista a partir de eso. No son puntos de vista sesudos ni filosóficos, están montados sobre una historia muy entretenida, pero que van apareciendo. Y justo son los que te voy a compartir y es el primero con el que abrí esta charla. Hoy que lo mexicano tiene mucho que ver, pues, porque hoy es miércoles 30 de noviembre del año 2022 y hoy parecería un comentario banal, pero el equipo de fútbol que representa a nuestro país en el Mundial de Fútbol de Qatar ha sido hace 20 minutos eliminado por múltiples razones, que si estás cerca, relativamente cerca del juego y del deporte, bueno, no tiene caso que las repita, pero ahora que las comparemos con las notas literarias de este texto, te van a hacer mucho sentido y vamos a encontrar estas crisis que representan, que vienen representadas hoy mismo por el deporte, como son crisis de carácter cultural, que en todo caso el deporte, los supuestos fracasos o éxitos que generen socialmente, están determinados por las maneras de pensar. Y en este canal también es otro de nuestros elementos importantes a tratar, las conversaciones, la base con la que yo reviso el mundo. La realidad está ahí y mi determinación de la realidad y mi determinación moral de la realidad o de las acciones que suceden en la realidad viene sin duda influenciada, si no es que brutalmente marcada, señalada, determinada por el contexto y por la base que hace por la base axiológica que determina mi vida. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los cimientos que me dicen esto está feo, esto está lindo, esto está mal, esto está bien, etcétera, etcétera? Y que es ahí donde tenemos que ir a trabajar en este caso y que es aquí también a donde apuntan esas raíces muy profundas que en el caso de un texto como este, Ángeles del Abismo de Enrique Serna, vamos a notar que están puestas ahí y que nosotros todavía seguimos siendo frutos de esas raíces. Entonces también en ese sentido hay mucho que trabajar, hay mucho que renovar en ese aspecto. Bueno, pues repito entonces esta primera cita que tomé de este maravilloso libro del maestro Serna. Con las cenizas son producto de una quemazón. Las cenizas es el resto de un fuego. Con las cenizas, con lo que quedó del brutal contacto de la conquista española en estas tierras ahora mexicanas, con las cenizas trazó la señal de la cruz en la frente del niño. Muy lindo, pues, porque este niño que somos nosotros, este niño que vamos a ser el México contemporáneo, ha sido, comillas, bautizado con esta cruz violenta y de la muerte, determinada por el catolicismo español. Júrame por Dios que vas a ser un buen cristiano. El niño contesta, lo juro. El niño va a ser México, o sea, vamos a ser nosotros. Pero esa misma tarde, cuando salió a jugar en el campo, cuando se liberó de ese tener que hacer, de ese deber ser, Axotecatl, que es su mentor desde el lado de la religión prehispánica, le puso delante un ídolo de piedra. Atención, el ídolo de piedra es la misma representación que la ceniza cristiana. Es el mismo elemento, básicamente. Son elementos simbólicos para generar conocimientos. Lo puso delante de un ídolo de piedra y tuvo que hacer el juramento contrario. En la mañana juré por la cruz cristiana y en la tarde, en medio de un juego, juro frente a un ídolo prehispánico. Y entonces, por supuesto, para un niño, ¡pum!, va a generarse una crisis.
con la sensación terrible de ser un traidor, terrible no dice el texto, con la sensación de ser un traidor por partida doble, porque acepté que me pusieran la ceniza de la cruz y no dije nada, sabiendo que no tengo esa fe, y por la tarde hago una ceremonia frente a un ídolo y me siento traidor ante las dos representaciones, ante los dos, el Dios nuevo que me aparece y los dioses de mis padres y por lo tanto de mi herencia y por lo tanto de mi pertenencia y etcétera, etcétera. Y ante los dos empiezo a cargar esa sensación, dice Serna, de culpa, de ser un traidor. Ese elemento va a ser importantísimo, de ser un traidor y en este caso por partida doble. Ese es el nacimiento de lo que le vamos a llamar la mexicanidad en términos generales para nosotros. Siguiente texto dice, era una vieja con cuerpo de niña, una viuda de su propia inocencia. Son joyas, pues, estas son esto que decía el maestro Ricardo Garibay, ¿no? Son estas pequeñas pepitas literarias que a lo largo de, no es que estén escasas, la narración, te decía, es muy interesante y muy intensa, y sin embargo hay estos pequeños zafiros o rubíes o joyas de oro que aparecen de vez en cuando en este fluir narrativo que es la novela en sí. Era una vieja con cuerpo de niña, una viuda de su propia inocencia, que oía las risas infantiles como ecos de un pasado remoto. Este sentirnos traidores por partida doble en el cristianismo y en nuestras raíces va a terminar con nuestra inocencia. Y esa inocencia, esas risas infantiles, esas risas de alegría sincera, se van a quedar como ecos de un pasado remoto. Un pasado que además tampoco ya tenemos acceso a él de manera sana, pues. Y ese pasado es la base axiológica, la cual yo le llamo la base de las conversaciones que mueve y que determina nuestra vida y nuestras acciones y nuestros anhelos y nuestros quereres y nuestros valores éticos, morales, filosóficos, etcétera, etcétera. Entre los grumos de tierra y sangre coagulada, otro aspecto simbólico muy bello, es que estos apartes que hago para compartirte el cuerpo de la novela tienen un carácter poético. No quisiera transmitirte que la novela tiene ese aire poético, filosófico. No. Están también integrados en el terreno, en el camino de la novela, en el fluir de la novela, que incluso pues justo hay que estarlos como pescando en su calidad estética, pero no quiere decir para nada que la novela tenga ese carácter filosófico, un poco soñador y que va a ser un poco aburrida. No, tiene toda la intensidad y toda la carne puesta todo el tiempo en la narración. Entre los grumos de tierra y sangre coagulada, Tlacotzin reconoció un rostro familiar. Entre los restos, la sangre coagulada y los grumos de la tierra son la batalla o las batallas interiores, por supuesto, y todavía las violencias que se quedaron una vez determinada la conquista. Una vez determinada, no determinada la conquista, una vez determinado que el imperio español es el dominante de estas tierras, esta novela se instala en qué está pasando en eso. No fue de un día para otro, no es que se ha dicho, ok, se crea la Nueva España y el otro día apareció la Nueva España, así todo un proceso donde se mezcla la tierra, el lodo vital y se mezcla con la sangre y hay violencia, y hay resabios de lo anterior y siguen apareciendo cosas nuevas y etcétera. Entonces dice entre los grumos de tierra y sangre coagulada, Tlacotzin reconoció un rostro familiar. El idólatra lapidado era Axoyecatl, su padre. Este es interesantísimo porque sale un tipo medio disfrazado, voy a llamarle así, perdón por el término, a la antigua usanza de caballero águila, pero bien intoxicado por exceso de pulque y viene parlando lo que al asunto normal serían locuras. Él viene muy lastimado porque sus dioses han muerto, porque ha quedado huérfano y es despreciado, es lapidado, lo arrojan, pues le tiran rocas para lastimarlo. El grupo social habla de ese viejo ridículo, insano, enfermo, retrógrada, etcétera, etcétera. Y cuando este muchacho, nuestro prota de la historia, va a acercarse a él para ver la ridiculez del tipo, se da cuenta que es su propio padre. Segundísimo madrazo brutal en la formación. Un niño que tiene que abjurar de ambas religiones, que se siente traidor con las dos
y que después reconoce en su carne, literalmente en su sangre, en su propio padre, este exceso de ridiculez con respecto al pasado. Y se vuelve, bueno, el carácter psicológico también aparece porque si hay algo que hay que hacer a nivel psicológico justo es alejarnos del padre, generarle la muerte al padre para que permita nuestro propio desarrollo. Siguiente cita, dice, empezaba a saber lo suficiente de la vida para entender que la mejor defensa contra los blancos van a representar el status quo de los conquistadores, para entender que la mejor defensa contra los blancos era no existir. Genial el maestro Serna, porque nos va a mandar seguramente, de aquí es el punto del cual se genera el nacimiento de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, sin duda alguna, ese es el germen que crea el cuestionamiento de qué es lo mexicano, cómo nos movemos en eso, de la literatura, quise decir, de la filosofía, de la narrativa filosófica, y estrictamente filosófica, de Leopoldo Sea, cerquísima pues de la teología de la liberación, donde Leopoldo Sea, acuérdense que plantea este asunto que dice, ok, la civilización occidental se ha planteado qué es, qué hacer con su ser, y nosotros lo tenemos negado, y la filosofía occidental no nos ha permitido ser, porque para ser occidentales pues hay que ser blancos, capitalistas, católicos o cuando menos cristianos, quise decir, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no lo vamos a poder tener de manera innata. Y entonces Sea plantea el no ser. Él dice, bueno, pues partamos desde que no somos. ¿Qué no somos? No somos esta occidentalidad. No soy mi padre conquistador, por jugarlo de una manera muy básica en la narrativa de la historia que nos han contado, y tampoco soy mi madre, es decir, yo por más de mi color café con leche y mi abuela nacida en un pueblo de Ameca Meca y el otro abuelo nacido en pleno interior del estado de Michoacán, pues sigo viviendo la mezcla de la abuela materna, hija de un emigrante italiano, y del abuelo paterno directamente venido de la Cataluña. En mi propio caso, estoy a dos generaciones pues de esa combinación que físicamente se establece y que está en mi alrededor familiar sin duda alguna. Bueno, pues eso somos. Y, eh, y entonces este punto del color, este punto de la segregación, porque no alcancé a ser como tal la herencia de mi padre, porque está puesta aquí la herencia de mi padre, Hernán Cortés. Entonces vamos a ir entendiendo que esta parte, esto se vuelve simbólico, que la parte mexica le voy a llamar, la parte de mi madre, la parte de lo moreno, etcétera, etcétera, lo mejor será que no exista, lo mejor será que no aparezca. Cuando menos en este orden que yo escogí, tercera contradicción brutal, que va a ser lo que hoy somos finalmente. Esas son las herencias. Quizás soy un fruto ya, o somos un fruto en esta generación con otras formas, pero nuestro sabor sigue oliendo a eso. Sigue, sigue percibiéndose esa esencia de estas contradicciones tan grandes. La sagrada hostia es un burdo remedio del teocualo, el dios del maíz que te dimos a comer de niño, le dice uno de los adultos al personaje. En el principio del tiempo, Coatlicue engendró al dios guerrero sin ser tocado por ningún hombre. Y ahora ellos, los españoles, quieren colgarle ese milagrito a su Inmaculada, la Virgen María. Lo peor es lo que han hecho con la pobre Tonantzin. La apartaron de sus hijos y la convirtieron en esa mona tiznada, en esa mona pintada de morenés, patrona de los agachados, brutal frase del maestro Serna, patrona de los agachados, que ahora reina como usurpadora en el templo de Tepeyac. De aquí podíamos dar un seguimiento casi puntual y casi literario, quise decir literal, casi literal, sobre el asunto económico-social, ¿no? Sobre hoy es 30 de noviembre, estamos a 12 días en el año 2020 de estas brutales y enormes masificaciones representadas en las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Voy a decir algo muy duro. Mientras ese andar y esa fe no tenga un sentido
alejado de la culpa, que es lo que estamos viendo aquí en este texto. Todavía nuestro pueblo y todavía nuestro país tiene muchos retrasos, todavía tardará muchísimo en dar ese giro. Y por momentos me da a mí la impresión justo de que ni siquiera hemos generado la conciencia de que por ahí puede haber una salida, pues no la hemos canalizado bien y no solo se está reduciendo, que a grandes pasos en términos espíritu temporales, creo que sí se está consiguiendo, pero no va a ser en lo que me resta de mis días, seguramente. Ok, bueno, pues era como, como en esta superposición violenta de una cultura sobre otra, se permea y se transforman y el conquistador hace lo que tenga que hacer en términos de imágenes y de enajenación cultural para seguir, no para seguir, para someter al victimario de ese famoso encuentro. La siguiente dice Serna, Huitzilopochtli se habría comprender que bajo el yugo de los tiranos, la resistencia taimada era preferible al martirio. Eh, ya planteó Serna estos puntos que hicieron, que formaron la primera sociedad de lo que llamamos el virreinato. Huitzilopochtli, sabrá comprender que bajo el yugo de los tiranos, bajo el yugo de los españoles, pero ahora el yugo de los extranjeros, de los gringos, de los capitalistas, de los jefes, de los machos, cualquiera que sea, de los burócratas, cualquiera que sea este yugo que nosotros vivimos, la resistencia taimada quiere decir como escondida, como me jodes, pero al final yo gano, como me humillas, pero te pongo apodos aquí en lo cortito sin que te enteres, como de hipocresía, ese es lo taimado. Taimado es un lobo disfrazado de cordero, esa imagen me parece que puede ser muy clara, es preferible al martirio. No, hemos perdido el valor de enfrentarnos a las cosas directamente, hemos perdido el valor, voy a decir algo muy delicado, el valor del dolor, el valor que da el dolor, que fragua, que da forma al carácter de manera sana, sin sufrimientos neuróticos, el dolor que avisa que hay que empezar a generar un proceso de rehabilitación para curarnos, para vivir mejor. Nosotros leemos por el tamaño tan violento que implica sentirnos traidores con padre y sentirnos traidores con la madre, hemos preferido entonces lo taimado. Este fue el origen, este fue el génesis de la novela y de nuestra cultura como tal. Si tengo que hincarme y aceptar la ceniza en la frente para estar en paz con mi papá, lo hago. Si tengo, o con mi mamá, en el caso en concreto de esta novela, si tengo que rezar el Padre Nuestro frente a un rosario para que esté en paz con la religión de mi mamá, decía, lo voy a hacer. Si tengo que hincarme y hacer ceremonias prehispánicas frente a ídolos, también lo voy a hacer. Sin, no sin problemas, sí con esta carga, otra vez decía yo, con este saborcito de que estoy traicionando esas dos partes. No, y este es quizá el reto de lo contemporáneo, como nosotros, de nosotros como generación y de las que nos continúan, y de esto que estoy transmitiendo posiblemente en este canal, cómo lo voy a resolver para mis propios adentros, cómo lo voy a trabajar, cómo voy a cernar, ¿no? Discernir, quise decir, no sé si cernar es el verbo, lo voy a investigar. Discernir con toda claridad con qué me quedo y qué cosas que no puedo quitarme dejen de doler, dejen de molestar, que siguen siendo parte de mi herencia y que algún valor seguramente tendrán sin que me obsesionen. Empezar como decía hace un rato con el maestro Sea, pues que si mi condición es no ser, desde ese no ser me muevo, desde ese no ser me activo, desde ese no ser vivo mis propias y brutales y dolorosas contradicciones que impliquen el gran enigma, darle respuesta personal al gran enigma de mi propia existencia. Bueno, un gusano, esta es muy buena porque la novela transcurre en varios años, 20, 30 años de las peripecias de estos personajes. En estos personajes que van apareciendo un poco alrededor, que van formando parte de la sociedad de la que está trabajando Serna en el periodo histórico sobre el que se abocó, vienen cosas deliciosas y aparece un burgués, ¿no? Estos
exaristócratas o aristócratas venidos a menos desde la misma España que vienen acá y que trabajan con trampas y que trabajan por el apellido y que trabajan engañando tontos, engañando a los nuevos ricos y que está por encima, pues, la dignidad manifestada en el vestuario, en el perfume, en las maneras, en los modos, en el conocimiento, cuando en realidad el personaje este es una cosa exquisita, es un personaje que tiene 3 días sin comer o que hierve 3 veces los mismos huesos para intentar preparar una sopa eh, y que sin embargo sigue sosteniendo hacia afuera la imagen del tipo entero, la imagen del tipo que no está sufriendo, y que eso es relativamente tan cotidiano en nosotros que parecería pues que no nos afecta, que así es el trato, que así se vale. En nuestra cultura está bien sustentado el intento. Montones de veces he revisado calificaciones en mi labor como profesor y cuando entrego la calificación, el hecho, el resultado del esfuerzo de los muchachos, el asunto es, pero le eché ganas, pero se parece, pero se acerca, porque aquí lo que importa es la intención, no el logro como tal, sino lo que puedo dejar ver. Interesantísimo. Un gusano blancuzco salido del forro del jubón. El jubón es una capa. Y entre la capa, la tela de la capa, tenía un forro para hacerla más suave al contacto con la piel. Bueno, pues ese es el forro. Un gusano blancuzco, salido del forro del jubón, reptaba por su cuello, por el cuello del personaje. Un gusano que además, dejen ver si lo va a tener aquí, si no ahorita se los platico. Un gusano blanco apareció, digamos que en medio de mi abrigo, de mi saco, me apareciera aquí un gusano en el cuello, horrible. En busca de la sabrosa carne tumefacta del muerto. Aquí está. Este tipo, este caballero, este escritor, Juan de Sandoval, creo que le pone como nombre, está tan pobre y tan jodido y tiene una entrevista que a mí me suena tiene una entrevista que me mandara a mí llamar el Imbal o el Fonca y entonces, bueno, pues tuviera que pedir un traje prestado porque en realidad estoy muy jodido, pero ni modo de presentarme con mis malditos trapos con los cuales estoy cargando hace 2 años o 3 años mi existencia, sino que tengo que disfrazarme. Bueno, este tipo va al panteón ve un entierro de un caballero y entierran al tipo y varios días después lo desentierra y compra el traje del muerto, ya agusanado. Entonces en el forro se coló uno de los gusanos que estaban haciendo su labor biológica en el cuerpo putrefacto y cuando él se presenta a su cita, un gusano se da cuenta que le está reptando el cuello. Horrible la idea, pero maravillosamente simbólica, con tal de seguir sosteniendo esa facha de qué somos capaces. ¿Cuántas veces te has encontrado? No sé si tú mismo lo has hecho. El otro día también me sorprendió muchísimo una cosa que vi en las redes sociales que decía, ok, tú fuiste infiel. Pues si tu pareja te dice y te reclama por tu infidelidad, niégalo. Y yo decía, qué interesante, pues, aunque sí lo haya hecho, aunque yo sepa que sí sucedió, sí, niégalo. Aquí el asunto es niégalo a costa de lo que sea. Incluso tal era que si te muestran fotos o un video, tú di que no eres. Tú niégalo. Ese es el punto. Ese es el gusano que está ahí reptando. Yo me visto, digamos, en el caso de la novela, con el traje de un muerto que trae un gusano, que es horrible, pero yo lo niego. Yo voy a inventar de manera como Tartufo, pues, en Molière, que ahora es la moda traer gusanos en el cuello, cualquier cosa con tal de sostener la figura, no la esencia, sino de sostener la figura que se presenta socialmente, porque venimos de una cultura sometida, de una cultura humillada, pero que no va a reconocer el dolor de su humillación, sino que va a intentar mantener una especie de dignidad muy ridícula, muy absurda, muy triste. En el caso del maestro que habrá que trabajar aquí, de Ramón de Valle Inclán, del Valle Inclán, esperpéntica. Ya es tal el asunto del ridículo y de lo pobre de la imagen que se vuelve esperpéntica. Es el exceso de esa ridiculez y de esa falsa dignidad y sin embargo sostenida en ese personaje, ¿no? Si los marqueses veían esa larva asquerosa,
toda su tramoya es un elemento teatral, es de lo que está construida la propia escenografía, toda su tramoya de caballero elegante se iría por tierra, se me caería la elegancia, entonces lo niego, pero decía con el fútbol, porque estos muchachos y el entrenador mismo, en lugar de asumir que las cosas no se están haciendo bien, son capaces de asumir esa especie de dignidad hasta el último de los recursos, ¿no? Hasta el último de los elementos. Esta vez ya ni siquiera avanzamos a la siguiente ronda. Países con menos calidad futbolística lo logran, pero nosotros nos morimos en el intento. Fue el árbitro, fue el otro que no nos ayudó. Fue esa cosa que se vuelve ya incluso, como te digo, esperpéntica. Es tal la corrupción, pero la vivimos de manera relativamente tan natural que casi entonces decimos que le sacamos provecho. Bueno, y finalmente para cerrar esta aproximadamente media hora de charla, para invitarte a que vayas y que revises, que te eches un clavado en esta extensa novela, en este océano maravilloso que es Ángeles del Abismo del maestro Enrique Serna, cierro con esta nota que dice, quebrado junco, junco es una rama, un árbol, quebrado junco, mujer débil, si quieres mi perdón, entrégame la vida de tu Citlali. Wow, es que es hermosísimo, porque los españoles llegaron y mitos más, mitos menos, se encontraron con el sacrificio de la vida. El sacerdote le dice a esta mujer, no te lo cuento para que vayas a la novela y revises todos los intrincados por los que pasan los personajes, le dice en plena atrapada, en una prisión de este asunto, también se me escapa el nombre, de esta especie de religión católica, la sagrada o la bendita, la Santa Inquisición, atrapada en uno de los calabozos de la Inquisición, le dice, quebrado junco, mujer débil, si quieres mi perdón, el del sacerdote, que es la representación del Cristo, que el Cristo perdonó todo, no había pecado, y este cabrón dice, si quieres mi perdón, entrégame la vida de tu Citlali. Se lo dice al hombre, perdóneme, se lo dice a un tipo, entrégame la vida de tu mujer. Es brutal, es brutal. Y por eso me parece que también la novela de Serna se vuelve simbólica y se vuelve espiritual. Mexicano, podría decir, actual. Si quieres el perdón, si quieres quedar bien con tu religión, con tu pasado, con el estatus que te mantiene, el estatus quo social en el que vives, entrégame tu parte femenina, entrégame lo mejor de ti, entrégame tu vulnerabilidad, tu sensibilidad, tu capacidad de empatía, tu capacidad de resiliencia, etcétera. Entrégamela para que te quedes con tu machismo feroz, pero con el disfraz de tu machismo feroz, con el disfraz de tu hombría lastimada, con el disfraz, con la estatua que te represente y que te haga ver como un gran hombre, que no lo fuiste porque tú sabes que en el fondo eres una estatua que en el interior está desmoronándose poco a poco. Y ahí se vuelve maravillosa, porque creo yo, sin que lo diga, porque no es un consejo, no es una moraleja, el maestro Serna está muy lejos de hacer ese proceso, pero sí es posible que el elemento sea, venga, pues enfrentemos ese dolor y lloremos lo que tengamos que llorar y armemos los árboles de noche triste que tengamos que hacer, porque de ahí nos vamos a levantar dignos, fuertes, sin necesidad de perdón alguno. Ángeles del Abismo, estás en Master Vidal, soy Marco Vidal, muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos en la entrega siguiente, Ángeles del Abismo de Enrique Serna. Chao.